Bien, continuamos. Según Agustín de Hipona, el tiempo es ambivalente. Por una parte, por naturaleza, el tiempo es desgaste, decadencia. Por otra, por gracia, es progreso, es ascensión. Esta ambivalencia solo ocurre en los seres espirituales cuyo tiempo es libre, en cuanto puede ser factor de progreso o decadencia, es decir, en cuanto que se puede decidir por una o por otra cosa. Esto en contra del fatalismo del tiempo griego. Agustín rechaza la concepción cíclica del tiempo propia de la cultura griega, pues significa evadirse del tiempo y de su acción. Agustín contempla la actitud del hombre estético que busca la eternidad en el tiempo, o sea, consumiéndose en el esfuerzo inútil de convertir lo fluyente en estable. O sea, Agustín ve los esfuerzos del hombre en ese sentido y propone orientar el tiempo hacia la eternidad. Porque, recuérdese, sin la fe, según Agustín, sin la fe en Cristo muerto y resucitado, el tiempo no tiene sentido, ni la historia del hombre individual, ni la historia humana. Agustín conoce el origen y el fin del tiempo y sabe que la eternidad se decide en la opción temporal, a favor o en contra de Dios. Esta es la, digamos, dignidad trágica del tiempo de Agustín. Podemos hablar de eternidad en el tiempo y no solo eternidad para después del tiempo. Y esto porque nuestro tiempo tiene un fruto eterno. Sin embargo, ya desde ahora, ya este tiempo está tocado por la eternidad, en el sentido de que la historia humana, según dijimos hace un momento, se ha tornado en historia de la salvación. Y entonces lo temporal y lo eterno se juntan, se unen ahí precisamente en ese ínterin que es la historia humana. Ínterin entre el origen y la escatología. Entonces la historia es historia de la salvación para Agustín, porque hay una doble evidencia para él. La primera será: el sentido cristiano de la historia es el único sentido que existe de esta. Y la segunda, la revelación cristiana es la revelación precisamente del sentido de la historia. Por eso, entonces, el sentido de la historia, según Agustín, es la ciudad de Dios. Sin la ciudad de Dios, la ciudad terrestre no tiene sentido. Entonces, todo lo que llamamos historia profana es medio y función de la ciudad de Dios. Lo temporal pasa, envejece, muere, pero en la historia hay algo que no envejece, que siempre crece y avanza: el crecimiento en plenitud de la ciudad de Dios. Entonces, los bienes terrestres, los bienes temporales, son como tabla que se usa para llegar a la playa. No son tierra firme. Pero según Agustín, el hombre a veces se aferra a eso y como si fuera tierra firme. Entonces, según Agustín, hay dos tipos de hombre y dos tipos de ciudades.
el hombre en Cristo o bien el hombre sin Cristo. Pero lo humano, puramente humano, para Agustín no existe. Entonces, el sentido de la historia a veces depende, esto yo lo digo, es mi opinión, de las ideologías. Y a veces nos iluminamos con una ideología para sobrevivir. Y pensando en eso y a lo más en tener riquezas o tener cosas materiales o bien en tener poder, pero eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Y vamos, eso es lo que da sentido a la historia. Poca cosa, eso no da sentido. Seguimos con Agustín. El sentido de la historia es explicar lo temporal por lo eterno, pues está hecho para lo eterno. Agustín ve desde la fe, más allá de los hechos históricos, ve. La ciudad de Dios, pues que fue hecha por allá por 413 al 422, les dije hace rato que en 22 libros, es una síntesis entre el cristianismo y la herencia de la filosofía clásica. Fue escrita como la obra de Orosio para responder a los que culpaban al cristianismo de la caída del Imperio Romano. Y dice Agustín que la caída fue por otras causas: la decadencia moral de Roma, el rechazo de los principios de vida que el cristianismo trajo, principalmente. Entonces, la ciudad de Dios es reflexión sobre Roma, es una alabanza del cristianismo, es reconocimiento de la providencia que permitió no solo la gloria de Roma, sino también su decadencia. Entonces, si dijimos que son 22 libros, en los 10 primeros, ahí Agustín critica las prácticas pasadas en el panteísmo y en el ateísmo, y en los otros 12 libros hace un recorrido teológico de la historia, detalla el origen, el destino, el progreso de la iglesia sucesora del paganismo. Entonces, ahí se ve que el imperio debe ser neutro, no desempeña un papel providencial, porque sería el fracaso del cristianismo. El imperio es santo, es diabólico, depende de la fe que haya. Entonces, tenemos, a ver, por ejemplo, un imperio babilónico. ¿Será bueno o será malo? Pues en ese imperio habrá bien y mal. O si quieren, en pasado hubo bien y mal. Y si pensamos en Jerusalén y en todo el ámbito judío, o vamos, hasta judeo-cristiano, que allí hay nada más bien. No, la idea de Agustín es que en todo imperio hay bien y mal. Y si pensamos en la iglesia, que no es un imperio, pero vamos a aplicarle el mismo esquema en la iglesia, porque si antes se decía Babilonia y Jerusalén, ahora se dice Estado e iglesia. Por eso digo que hay que aplicar esto también a la iglesia. Entonces allí vamos a encontrar bien y mal, bien y mal. Es como aquello de la parábola de Cristo de la cizaña y el trigo, que crecen juntos y pues no es el momento de la cosecha ni de la separación, no, será hasta cuando se coseche que va a ser separado el trigo de la cizaña y así.
Pues asimismo en las sociedades humanas y en la historia humana convivimos, se supone, hombres buenos y malos, pero no es el momento en que pues se tenga que exigir que todos seamos malos o todos seamos buenos, sino así, porque todavía no es el final. Entonces se trata, según Agustín, de que en las sociedades humanas, en general en la vida humana, se conjugan estas dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad celeste. O sea, el mal y el bien. Todo esto tal vez se originó en Agustín, así como idea, a raíz de su experiencia que tuvo cuando militó con los maniqueos, pero bueno, digo tal vez. Entonces, ¿cuál es el fin de la política según Agustín? Evitar el caos. ¿Y cuál es el rol de las instituciones? Minimizar el desorden mediante acciones pacificadoras. Bien, pues estos temas sobre Agustín son apasionantes, nada menos que el Papa Benedicto XVI, que no es el que tenemos ahorita, sino el que dejó el lugar al nuevo. El que tenemos ahora se llama Francisco I, pero Benedicto XVI, él hizo su tesis doctoral sobre la ciudad de Dios, a propósito de lo que estamos diciendo. Entonces, él en la Universidad de Múnich se doctoró, se supone que en el 53, su tesis fue Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. Bien, pues aquí termino mi charla sobre el providencialismo. Bueno, pues después les voy a dar otra, pero aquella será ya propiamente sobre Fiore, Bossuet y Vico. Muy bien, gracias.